el tema de debate de hoy vamos a hablar y a poner sobre la mesa 3 cuestiones: trabajo, inmigración y educación. Ya saben que nuestros contertulios son los encargados de debatir y ofrecer ideas sobre estas cuestiones. Quizá la más reciente es la educación. Lo último, después de la huelga general de hace 15 días, es la vuelta atrás en la decisión que tomó en referencia a las becas Erasmus el ministro Wert. Todo porque el presidente del gobierno le pidió que rectificara en la medida de quitar esas becas que permiten estudiar a muchos universitarios fuera de nuestro país. Esperanza comentando, bueno, sobre todo esperanza para los estudiantes, de que seguimos pendientes de que no nos quiten las becas, pero empezamos comentando este tema con nuestros contertulios. Saludamos ya a Salvador Arpa, muy buenos días. Buenos días. Diputado de Izquierda Unida. También contamos en la mesa con Antonio González, muy buenos días. Buenos días. Que es de Carpio, hay que decirlo, y secretario de la Confarcade. Exactamente. Y por otro lado, saludamos también a Enrique Lemus, muy buenos días, procedente de Democracia Nacional. Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar, ya que es lo más inmediato, quizá lo tenemos ahí, aunque todo lo que vamos a tratar hoy es muy de actualidad, sobre el tema de la educación. Hemos visto al ministro Wert por fin recular por primera vez en una medida de educación. Salvador. Bueno, nos alegramos de que sea por primera vez y esperemos que no sea la última ni la única vez que tenga que rectificar. Nos alegramos de que esa frase que dijo que de rectificar es de sabios la aplique en un tema tan sensible como es el tema de la retirada de las becas Erasmus, cuestión por la que el sector de la educación de nuevo ha vuelto a salir a la calle y a manifestarse y evidentemente cuestión que la retirada de estas becas era un duro golpe a aquellos estudiantes que ya habían iniciado los estudios fuera de nuestro país y que evidentemente esta retirada afectaba gravemente a su futuro durante este próximo curso. Por lo tanto, esperemos que no sea, como he dicho al principio, la única rectificación que tiene que hacer este ministro, aunque la verdad es que, al menos desde nuestro posicionamiento, lo que planteamos es que este ministro ya la próxima noticia que tiene que dar sea la de presentar su dimisión. Antonio, ¿cómo lo ves tú? Tú supongo que en este tema más experimentado, ¿eh? Bueno, yo entiendo que todas las rectificaciones son buenas, ¿no? Lo que pasa es que entendemos en Confarcade lo que es el movimiento asociativo en el medio rural de las AMPA rurales, entendemos que antes de tomar una decisión, bueno, pues antes hay que preverlo. Y la rectificación es correcta, estamos totalmente de acuerdo, pero ahora hay que ir más allá y hay que preguntarle al señor ministro qué es lo que va a pasar con las becas Erasmus, con todos aquellos que se han quedado fuera, a ver qué plazos hay para que soliciten las becas y cómo se va a organizar todo eso. Por su parte, el señor Lemus. Pues a mí me parece también lógico que haya rectificado, puesto que no se pueden cambiar las normas cuando ya están la gente en el extranjero, como ha pasado con un montón de estudiantes, y a ver qué planteamiento hace. Pero hay que recordar también que las becas Erasmus, el gobierno estatal, el gobierno nacional, no solo aporta una parte de la cuantía que reciben los estudiantes, con lo cual habrá que ver, igual, subir una aportación o modificarla o reducirla. Si hay que recortar, habrá que recortar de algunas cuestiones. Entonces, o se sube por una parte o se planifica de otra manera. Bueno, yo no sé si estáis muy de acuerdo con lo que dice el señor Lemus. Si hay que recortar, se recortará. Bien, yo creo que nosotros ya lo hemos expuesto muchas veces, que en educación es uno de los sectores que más recortes ha sufrido, más de 8.000 millones de euros en los últimos años. Creemos que esto está afectando gravemente tanto a la calidad educativa que se está prestando como la que se pueda prestar en el futuro, y evidentemente estos recortes se están haciendo, como además los datos así lo manifiestan y las quejas de los propios rectores de las universidades lo están planteando. Esto está haciendo que mucha gente deje de acudir a la universidad precisamente por el recorte y tanto en becas como por la cuestión de la subida de tasas universitarias,
que han subido en los últimos años, en algunos casos más del 100% en algunas universidades, y hay que recordar, y es bueno recordar, que las universidades de Castilla y León, por ejemplo, son las segundas más caras de toda España. Por lo tanto, que creemos que recortes ya más no, por favor, ya más no, y que evidentemente un país que dentro de su política trata de rebajar la inversión en educación, como se está haciendo en este país, para situarla en el 3,9% del Producto Interior Bruto, que es el compromiso que tiene este gobierno para con la Unión Europea, rebajándolo casi 4 puntos por debajo de la media europea, entendemos que ese no es el camino a seguir. En educación, en sanidad y en servicios sociales entendemos que son en las cuestiones en las que no se debe de recortar ni un euro más. Antonio. Bueno, yo creo que la cuerda ya está estirada lo suficientemente como que se puede hasta romper, ¿no? Venimos de una situación complicada a nivel general de España, ¿no? Parece que se ha ajustado o se ha recortado hasta unas cantidades muy elevadas, ¿no? Yo creo que más recorte, más ajustes, yo creo que ya no se puede hacer. Si parece ser que la economía se empieza a mover, eso ayudará a tirar un poquitín para arriba, pero que ya digo que efectivamente, como dice esto mi compañero, pues estamos hablando de educación, y que es donde se está labrando un poco el futuro de este país, con lo cual tenemos que apostar fuertemente por unas partidas económicas que ayuden a que los niños y las niñas de España pues que tengan la calidad educativa y que puedan desarrollar la carrera que estimen oportuno en su momento, ¿no? Enrique. Vamos a ver, estamos pasando de parte al todo. Hemos empezado hablando de las becas Erasmus, no de la educación en general. Vamos a hablar de la educación. Bien, vale, porque de las becas Erasmus, cualquiera que haya pasado por la universidad sabe cómo funcionan las becas Erasmus y sabe cómo funcionan los Erasmus, los que vienen a España, que son los que yo conozco personalmente, o los españoles que van fuera. No creo que sea un asunto prioritario y único de la educación. Hay cosas más importantes. Mi opinión, que evidentemente hay que becar la valía y hay que desarrollar métodos para que todo el mundo tenga acceso a esa educación. ¿El método cómo puede ser? Pues puede ser igual un crédito al 0% de interés a devolver a 20 años de la cuantía y que se lo conceda al Estado. Y ese dinero que revierta otra vez. No se puede pretender siempre que el Estado sea la panacea de todo y que pague todo. Porque el Estado al final, de donde saca el dinero es de nuestros impuestos. Y bien nos quejamos cuando nos suben los impuestos. Con lo cual habrá que buscar un mecanismo que equilibre esa balanza. Por una parte, que no te cosan impuestos porque todos estamos cansados, bien, y por otra parte, que todo el mundo tenga acceso a la educación, efectivamente, pero orientado. El que valga, el que por sus notas, que es la única forma de ver la cualificación de la persona, de los estudiantes, tenga una beca, pues posiblemente bastante superior a lo que tenga ahora, y que se le pague todo. Y no que parte de la beca le cubre parte de los gastos, parte tiene que aportarlo a la familia, y aún así algunos no llegan. El otro método, eso de decir, ¿todos becados? Pues qué bien, pues todos becados. Señores, hay que subir los impuestos, vamos a subir los impuestos un 30% para seguir cubriendo esto. Yo sé muy bien lo que valen las tasas universitarias, tengo un hijo en la universidad, sé lo que valen perfectamente. Las tengo que pagar, no tengo ningún tipo de beca. Entonces, a mí sé que cuesta, pero habría que, repito, articular alguna fórmula que luego no revierta en un mayor coste y en una subida de impuestos, que yo a eso sí que me niego. Bueno, ¿por aquí opiniones? Bien, evidentemente el acceso a la universidad ya está suficientemente regulado, entendemos. Hay una prueba de acceso. A quien no supera esa prueba, evidentemente se sobreentiende que no tiene los conocimientos suficientes para acceder a la universidad. Por lo tanto, entendemos de que con esa prueba la gente que accede a la universidad tiene el nivel de conocimiento suficiente como para acceder. Y luego hay una segunda cuestión, que es efectivamente el coste de los estudios. El coste de los estudios, el sistema de becas, nosotros no decimos que sea el mejor sistema, evidentemente, pero es un sistema que ayuda
que ayuda a que familias no pudientes económicamente puedan acceder sus hijos a esos estudios. Y hablamos, evidentemente, las condiciones familiares de determinados alumnos influyen mucho en el rendimiento académico. No es lo mismo un estudiante que tiene que dedicar parte de su jornada diaria a trabajar para ayudar a su familia a mantener la economía familiar e incluso pagarse los estudios, que aquellos estudiantes que por su situación económica pueden permitirse el lujo, entre comillas, de dedicar las 24 horas del día a sus estudios. Evidentemente, el poner unos niveles muy altos, como se pretende a través de la LOMCE, como ha hecho el ministro Wert, en el acceso a las becas universitarias, de aumentar del 5,5 al 6,5 la nota para poder tener acceso a esas becas, es un límite que muchos estudiantes, buenos estudiantes, con buen expediente, tanto en el bachillerato como en la selectividad, tienen dificultades luego por los motivos que estamos hablando. La matrícula de las carreras universitarias es muy alta, es muy alto el mantener a un hijo cuando le tienes que mantener fuera de la provincia en un estudio, en los estudios universitarios, y por lo tanto no se puede ser el nivel raso de decir hasta aquí hemos llegado, el Estado no puede pagar más. Hay que tener cuestiones y sensibilidad social para esas ayudas. Y por supuesto que discrepo con el asunto de que se concedan créditos al 0%. El mejor crédito al 0% que se puede conceder a un estudiante es que el Estado tutele y garantice la educación pública para todos. Porque eso, y eso evidentemente tiene que salir de los impuestos de los ciudadanos. Unos impuestos de manera progresiva para que en este país quien más tiene, más pague. Esa es la justicia social que se está reclamando y la justicia social sobre la que hay que basar los estudios en este país. Antonio. Bueno, yo creo que tenemos que tener también romper una lanza en lo que es las familias que pueden tener más dificultades para optar a este tema que estamos debatiendo ahora en este momento, y es los estudiantes y estudiantas del medio rural. Ahí pues tenemos desventaja en relación a lo que es el medio urbano. Entonces yo creo que se tiene que valorar todo eso, como que se tiene que valorar los criterios para efectivamente el acceso a lo que estamos comentando ambos compañeros también, lógicamente, en qué valoraciones o qué criterios se pueden aplicar para llegar a esa beca, ¿no? A ese presupuesto que se podría venir de otra forma, ¿no? Y que tuviéramos la posibilidad de que todos los niños y niñas tuvieran acceso. Todos los niños y niñas bajo unos criterios, bajo nuestro punto de vista, y es que hay gente que se les tiene que apoyar más, que están en desventaja económica, como otros a lo mejor que tienen más ventaja en la cuestión de que van un poco por delante en cuanto a estudios, ¿no? Ya digo que hay que hacer un estudio, hay que sentarse a debatir estos temas y yo lo que propondría es ya para el año que viene pues fijar unos presupuestos adaptados a lo que es la educación, lo que es las becas Erasmus y otro tipo, si manejamos otros criterios en el otro tipo de educación, ¿no? Enrique. Vamos a ver. Yo lo que creo que se debe subir es el nivel de la universidad en general. No puede ser que en España tengamos entre las 20 más antiguas de Europa haya 3 universidades españolas y, sin embargo, entre las 200 mejores del mundo no hay ninguna. Tenemos un número exagerado, bajo mi punto de vista, de universidades, cuando antes funcionaban como delegaciones de la propia universidad, pero ahora como cada cual. Ha pasado con las universidades un poco como con los aeropuertos. Cada ciudad quería tener una. ¿Legítimo? Sí. ¿Racional? No. ¿Qué es mejor? ¿Tener una buena universidad con un buen profesorado o tener muchas y que sean mediocres? Será mejor tener alguna de calidad. No es de recibo que la Universidad de Salamanca, por ejemplo, es la 6ª que se crea en Europa y no aparezca en los rankings de las mejores universidades del mundo. O la de Valladolid, que es la 6ª que se crea en Europa.
Yo eso no lo entiendo. ¿De qué forma hay que hacerlo? Pues intentando incentivar, en primer lugar, que el estudiante cuando acabe la universidad, como es pública y vale para todo, no tenga que tirarse después otros 2 años haciendo un máster para poder trabajar. Porque igual la especialidad que ha tenido en la universidad no le sirve para tener un trabajo si no hace un máster de especialización, 1 o 2, que es ahora lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que como hay mucho paro en España, vamos a tener a la gente estudiando hasta los 30 años. Se trata de eso, de no contabilizarlos como parados. Habrá que racionalizar que en los estudios, en 4 o en 5 años, un estudiante termine una carrera y pueda encontrar un trabajo. Y no tenga que estar estudiando otros 4 años más para tener la cualificación necesaria que en teoría se tenía que haber sacado en esa carrera. Y eso está pasando hoy en día. Ni más ni menos. En las universidades españolas, quien no hace un máster, al final no empieza a trabajar. Lamentablemente es así. Última ronda para opinar sobre educación, Salvador. Bien, yo creo que Enrique ha tocado ahí un tema que es el tema de la mercantilización de la universidad española, que es a lo que nos ha traído y a lo que nos ha llevado el famoso Plan Bolonia, un plan al que una gran parte del sector educativo ya se opuso en su día. Evidentemente, ahora mismo, tal y como está regulado, los estudios universitarios, si no hay un máster después de los estudios, un máster que de media están teniendo un precio superior a los 6.000 euros, prácticamente, como bien se decía, no vale para nada esos estudios universitarios. Por lo tanto, eso sí que es cierto, ahí nosotros ya manifestamos nuestra oposición al Plan Bolonia, porque entendemos que al final lo que se está buscando es mano de obra barata para las grandes empresas a través de las universidades. Y cuando se habla del ranking de las universidades, a nosotros no nos preocupa tanto el que las universidades españolas estén en los rankings en más arriba o más abajo. Nos importa el reconocimiento que tienen los estudiantes españoles cuando salen al extranjero a trabajar. Y ese sí que está reconocido. Los rankings, ¿quién les establece? ¿Cómo se establecen? ¿Qué baremos se establecen? Son baremos mercantilistas muchas veces y al final, ¿quién copan los primeros puestos de esos rankings? Las universidades privadas. Las universidades privadas financiadas en su gran mayoría por empresas, por la patronal, que buscan y hacen lo que precisamente se procura a través del Plan Bolonia. La mercantilización de la universidad, es decir, buscar mano de obra barata y si encima es mano de obra sometida a través de créditos y de becas que se suelen dar a través de esas propias empresas, estamos buscando ya, a lo mejor es muy fuerte la palabra, pero prácticamente esclavos para esas multinacionales. Antonio. Bueno, yo creo que las conclusiones, bajo mi punto de vista, sería bueno, pues que habría que tener en cuenta el problema que tenemos ahora, los que se han quedado fuera con los criterios que ha habido, que hay que manejarlos, a ver qué podemos hacer con ellos. Lógicamente hay que dar una salida, hay que dar una solución. Habría que fijar, lógicamente, unos presupuestos o por lo menos fijarles con unos criterios que den la posibilidad de que se pueda meter más gente a la hora de opinar, ¿no? El café para todos, yo creo que eso no es lógico, Habría que fijar unos criterios para que los que más posibilidades tengan de llegar o los que las posibilidades económicas que tengan pues se les valore un poquito más, ¿no? Y luego, pues ya digo, por lo que decía antes del medio rural, que hay que tenerlo en cuenta y que lógicamente pues tienen dificultades. Una familia que viva en un pueblo tiene más dificultades que uno que viva en la ciudad. Enrique, para terminar. Pues vamos a ver, la mercantilización de la universidad por parte de las empresas en parte es legítimo. Cada estudiante lo que pretende cuando termine es trabajar. Con lo cual, si le orientan hacia los puestos de trabajo que puede trabajar, perfecto. Vamos, yo estaría encantado que mi hijo cuando termine ingeniería tenga un puesto de trabajo. Encantado. Otra cosa es la calidad del puesto de trabajo, que son cosas diferentes. Lo que has dicho de la esclavitud
evidentemente no puede estar supeditado al criterio de una empresa, pero la empresa sí que puede orientar las carreras que son más necesarias o las que son menos necesarias. ¿De qué nos sirve hacer una carrera ahora mismo, lo que pasa ahora mismo con las carreras? Antes estaba en boga, ahora no, arquitectura. El 70% de los arquitectos españoles prácticamente están en paro. ¿Sirve realmente seguir creando arquitectos o es mejor intentar reorientar a los que tengan pensado estudiar arquitectura, a no ser que uno sea tan vocacional, que yo lo juzgo desde mi punto de vista? Los jóvenes, la verdad es que hay muy pocos que sean vocacionales. Yo lo que veo de cerca, o sea, lo digo en mi propia casa. Orientarle hacia una carrera que sí que pueda tener una mejor proyección. Lo que se busca es que sea capaz de terminar sus estudios y encontrar un trabajo con los estudios que ha realizado. No que tenga que hacer cualquier otro trabajo que nada tenga que ver con el estudio, como está pasando. El tema de los rankings de las universidades, sí, hay muchas privadas, también las hay públicas. ¿En qué se basan generalmente los rankings? Pues en después los patentes, investigaciones, premios Nobel y demás que se van consiguiendo ahí. ¿Eso lo hacen las empresas? Hombre, en algunas sí, en otras no. Cuando digo de un crédito, decía del crédito al 0%, yo no digo que lo de una empresa, porque si no, sí está supeditada a esa empresa. A no ser que esa empresa tenga un trabajador, le beque para que quiera estudiar con su trabajador con unas condiciones. Sería otro trabajo. Yo te beco, si tú quieres estudiar, veo que tienes proyección, estás trabajando en mi empresa, puedes tener, te pago los estudios, pero tú me tienes que devolver ese dinero de alguna forma. Sería legítimo y sería un contrato entre dos personas que yo no me voy a meter, por parte de la empresa y por parte del estudiante, siempre y cuando el estudiante esté de acuerdo. Sino que el crédito lo ponga el Estado, para no tener esa vinculación con la empresa que sea inamovible, pero por lo menos el Estado, que se vea que el Estado no regala las cosas, que el dinero que te deja, tú lo tendrás que devolver. El Estado no tiene que ganar nada con eso, pero por lo menos que cueste algo también de esfuerzo. Y el problema de las becas también, el que no se plantea siempre, se plantea, los ricos no tienen problemas. Los pobres, si no tienes renta, muchas veces tampoco. El problema se plantea donde siempre, en todos los países, en las clases medias, que son los que no llegan por arriba y se quedan largos por abajo. Y es el que tiene problemas al final para mandar a su hijo a estudiar fuera, porque no tiene beca, porque se pasa por un poquito y no tiene derecho a beca. Y estamos en eso, con lo cual habrá que articular algún mecanismo que realmente sea efectivo. No que al final, en el medio, se quede un grupo de gente que ni llega por arriba y se pasa por abajo. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema en nuestra mesa y siguiendo con la actualidad, el siguiente tema que vamos a poner sobre la mesa es la inmigración. Hace unos días, y ya se lo voy a contar también a nuestros contertulios, salía una noticia en los medios de comunicación nacionales que un militante, ahora mismo no me acuerdo ni de qué pueblo ni exactamente qué ideas defendía, pero bueno, defendía que los alimentos de los bancos de alimentos solamente se repartieran para españoles, no para inmigrantes. Pero aparte de este tema social, la inmigración también aporta cosas a España, ¿no? Sobre todo nuestra economía. Salvador. Bueno, evidentemente este es un tema muy de actualidad, por desgracia, muy de actualidad, y digo por desgracia porque recientemente hemos tenido conocimiento de las últimas catástrofes con respecto a este colectivo, el colectivo de inmigrantes, los más de 150 muertos en la isla de Lampedusa. Hace poco nos enterábamos también de más de 75 muertos en el desierto de Níger, de inmigrantes, cuestión que la verdad es que luego vemos a los políticos nacionales salir lamentando estas muertes, esos mismos políticos que luego están fomentando y con sus políticas de carácter internacional haciendo que la inmigración sea un problema cada vez más grave y más grande que de los que está padeciendo la humanidad. Precisamente estos políticos que salían lamentando estas muertes son los que firman tratados y venden armas a esos países donde se están provocando el éxodo masivo de gente hacia otras culturas, hacia otros países donde puedan desarrollar no solamente su futuro laboral, su futuro familiar, sino su futuro de vida,
porque algunas de estas personas están perseguidas en sus países y lo que tienen que hacer es huir de allí porque su vida corre serio peligro. Por lo tanto, creemos que hay que modificar las leyes, hay que establecer convenios internacionales claros y con compromisos fuertes, sobre todo por las grandes potencias mundiales, para que ese problema de la inmigración, que desde algunos sectores se ve como un problema luego local, se quede, no llegue ni siquiera a aparecer, evidentemente. Hay que hacer políticas para que esos países puedan tener el desarrollo suficiente como para que no haya ese método y esa salida masiva de esos países. Antonio. Bueno, yo creo que es un tema muy sensible. La inmigración ha dado diferentes problemas. En algunos casos, bueno, independientemente de lo de las pateras, ha dado o está dando estos problemas también. Algunos casos, no toda la inmigración da problemas, pero en algunos casos ha dado problemas también con disturbios en cuanto a robos en casas, en fincas, lo que es el medio rural, ¿no? Yo creo que quizás se abrió demasiado la mano, no se controló a la hora de la entrada hace unos años las personas que venían de fuera. Yo estimo que lo que es la ayuda humanitaria tiene que ser para todo el mundo, lógicamente. Si es ayuda humanitaria, se entiende que tiene que ser para españoles y gente que viene de fuera. Se tienen que hacer efectivamente políticas de inserción, un mayor control de del tema que tenemos ahora. Tenemos que dar una solución y no se arreglan las cosas pues que se vayan a su país, porque nosotros en su momento pues estuvimos en Alemania, en otros países, ¿no? Se nos acogió perfectamente y yo creo que los inmigrantes efectivamente han colaborado para la subida en su momento del país, pero que ahora por el tema del paro pues tenemos serios problemas y que tenemos que reajustar o tenemos que delimitar un poco todos los parámetros, ¿no? Enrique. Vamos a ver, el tema de la migración no se va a terminar hasta que, pensando egoístamente, los países desarrollados no ayuden a estos países a desarrollarse en su localidad, en su núcleo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si viven mejor aquí, de cualquier manera, ellos lo siguen viendo, Occidente, como el paraíso, la migración va a seguir, los flujos migratorios van a seguir viniendo. Entonces, hay que hacer es ayudar a estos países a desarrollarse en su sitio. No se puede coger y dejar puertas abiertas, bueno, pues qué bonito, que vengan todos. En España lo conocemos muy cercano, gracias a la ley del señor Aznar, la 4-2000, la ley de extranjería, que desde el año 99 al año 2007, legalmente censados 5.700.000 extranjeros. ¿Ilegales? No se sabe. ¿Esto qué está suponiendo? Al final, un problema. Tenemos 6 millones de parados, emigrantes, evidentemente también están sufriendo el paro y siguen viniendo. Aún así, se sigue contratando gente extranjera cuando hay un montón de gente en el paro. El tema que has comentado de los alimentos, pues hombre, no me parece lógico. Si el Banco de Alimentos es un banco de alimentos generalista, será generalista. Si un grupo hace un banco de alimentos solo para los tuyos, pues lo haces para los tuyos. Al fin y al cabo es actuar como en tu propia casa. Si te falta comida, los primeros que das de comer es a tus hijos, o a tus hermanos, o a tu padre, o a tu madre. Y no vas a quitarle el pan de la boca a tu padre y se lo vas a dar a tu vecino, o a alguien que no conoces de nada. Yo pienso que así actuamos la mayoría en nuestros casos. Entonces, primero, evidentemente, los de dentro. Después, si hay, los de fuera. ¿Que hay que incentivar el retorno? Sí. ¿Que no se incentiva nunca? Está claro, cada vez hay más. Salvador. Lo que habría que distinguir o apreciar primero es quién son los de dentro y quién son los de fuera. Porque, evidentemente, ¿quién tiene más derecho a vivir? ¿Una persona por el hecho de haber nacido en España y el otro no tiene derecho a comer o a trabajar porque ha nacido
en otro país. Yo creo que eso ni es bueno ni es socialmente aceptable. Evidentemente, nosotros partimos de la base de que nadie abandona su país, nadie abandona su lugar de origen por algo caprichoso, al menos mayoritariamente. Los flujos de inmigración se producen, ¿por qué se producen? Por la miseria y la hambruna que están pasando y muchas veces, y por desgracia, por las persecuciones que determinados colectivos sufren en sus países de origen. Hambruna y pobreza, muchas veces generada y creada por el expolio que han sufrido en sus países de origen por las grandes potencias. No nos olvidemos cómo el continente africano ha estado dominado, explotado y expoliado hasta prácticamente finales del siglo XX por las grandes potencias europeas. Por lo tanto, ahora la gente que allí vive, que no tiene más que miseria, pobreza, hambrunas y guerras, muchas veces fomentadas y al menos armadas por estas grandes potencias, están haciendo que esa gente salga y huya de esos países. ¿Y dónde lógicamente van a acudir? A países que están en vías de desarrollo o están desarrollados, cosa como que nos ocurre en España o en el resto de Europa. Y evidentemente tendremos que articular medidas para, si no dar cabida a todos, sí poder acoger a la mayor parte de gente que se pueda, y ver cómo cumplimos con uno de los principios básicos, que es el derecho a la vida que tiene la gente. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros o qué podríamos pensar si, y hemos estado hablando de educación, gran parte de los estudiantes y de los jóvenes de este país, por desgracia, tienen que emigrar y se están yendo fuera a otros países? ¿Qué pensaríamos y qué diríamos de esas naciones si se encontrasen, cuando llegan a la frontera de ese país, como se están encontrando los inmigrantes del África subsahariana, con alambradas de cuchillas? ¿Qué pensaríamos si nuestros jóvenes se encontrasen, cuando salen hacia Francia, hacia Alemania, a buscarse un futuro y una vida laboral, que aquí el Estado es incapaz de darles y de garantizarles, que se encontrasen con esas alambradas de cuchillas, como por desgracia y vergonzosamente tenemos que estar viendo en las fronteras de Melilla y de las ciudades autónomas que tenemos en África? ¿Qué pensaríamos? Eso es lo que tenemos que mirar hacia adentro y razonarlo, y a partir de ahí yo creo que la visión que tenemos sobre la inmigración tiene que cambiar radicalmente. Antonio. Bueno, yo pienso que hay que dar una solución. No es fácil, ¿verdad? Pero no podemos mirar hacia otro lado, ¿eh? Tenemos que entre todos buscar una solución, los que han venido de fuera y los que estamos aquí. Quiero decir que lógicamente ellos se tienen que adaptar un poco a la fisiología que tenemos de vida aquí en España, ¿eh? Yo creo que se debería de tener un censo más claro de la gente que tenemos realmente inmigrante aquí en España, ¿eh? Hay gente que efectivamente va a solicitar el paro, ¿eh? Vamos a ver los criterios que se requieren para solicitar un paro. Un inmigrante. Yo hace unos días en un pueblo de la provincia de Zamora había una persona, un inmigrante, que estaba intentando, más o menos los criterios pueden ser a nivel general o deberían de ser igual, ¿no? Que recorría 4 o 5 sitios, dime o certifícame que he estado aquí y para adelante. Yo entiendo que eso puede ir para todo el mundo, ¿no? Pero yo digo que unos criterios un poquito más claros, más concretos, ¿eh? Y vuelvo a repetir que nosotros hemos ido a otros países hace un montón de años, ¿eh? O ha habido gente española que ha ido fuera, se les ha acogido perfectamente, y tenemos que mirar también eso, ¿no? Que hace unos años estuvimos fuera nosotros cuando había problemas
como ahora, gente joven, ¿no?, que está saliendo porque no encuentra su medio de lo que quiere trabajar y va a otros países, a Inglaterra o a Francia o a Alemania, etcétera, ¿no? Enrique. Bueno, empezando por lo obvio, quién es nacional y quién es extranjero, creo que no hace falta explicarlo. Pero bueno, siempre estoy harto de oír siempre que cuando hablamos de la emigración, parece que solo nos centramos en África, pero en España la mayoría de los emigrantes, quitando el colectivo marroquí, no es africano, sino es americano o asiático. A China creo que poco la han expoliado ningún país extranjero, por ejemplo. Ningún país occidental a China, quitando Hong Kong, poquito más. Y Macao, perdona, Portugal, sí. Bueno, poco más le han expoliado a China las potencias occidentales. Este victimismo de todo el mundo, es que venga aquí todo el mundo. Vamos a ver, que todo el mundo al final lo que no puedes hacer es salirte tú de casa para que vengan otros. España, los españoles que salen ahora fuera a trabajar generalmente son demandados por los propios países de origen, son personas cualificadas y con contrato de trabajo, la gran mayoría de los que salen de aquí. La gran mayoría. En un ámbito territorial que es el natural suyo, que es el europeo, dentro de una Unión Europea donde hay libertad de circulación de trabajadores. No estamos los que van a otros países tipo Arabia, Dubái y demás, donde sí que hay bastantes españoles trabajando, van contratados con empresas españolas, la gran mayoría. Los españoles que fueron en su día a Alemania, a Francia, a Suiza, fueron la gran mayoría con contrato de trabajo. Y de esos que fueron, habrán vuelto el 80%. Se han quedado allí, en parte, pues igual el 50% de los hijos de los emigrantes que nacieron allí o que fueron muy pequeños. El resto remitieron para acá. Las alambradas con cuchillas de Ceuta y Melilla. Bueno, es que suena muy exagerado, es que las cuchillas. Pero es que los que intentan pasar la frontera a un territorio europeo como es Ceuta y Melilla, no es el marroquí. El que intenta pasar son los subsaharianos, pero ya están en otro país, que es Marruecos. ¿Por qué no intentan quedarse en Marruecos, que es un país en desarrollo? ¿Por qué? Porque las ayudas que da Marruecos son inferiores a las que dan en Occidente, en cualquier país occidental. Porque si no, una cosa es que todo vecino, yo entiendo la migración portuguesa hacia España o la española hacia Francia, por proximidad, porque es más lógico. Si yo no tengo trabajo aquí, me voy aquí al lado, igual que si no tengo trabajo en Medina del Campo, voy a Nava del Rey, que es más próximo. Por proximidad, ahí sería el mayor flujo, pero es que el mayor flujo no es del sitio más próximo. El mayor flujo, estamos hablando de miles de kilómetros de distancia, tanto en el caso americano como en el asiático como en el africano. O sea que ya está bien de lo de, es que es lamentable, es que las cuchillas, es que tal, es que cual. Es que en España es el único país del mundo donde un emigrante, en cuanto pasa un territorio, salta una frontera, va corriendo a la comisaría, porque si tiene una denuncia ya no le expulsan. Coñe, que eso lo hemos visto todos, los asaltos de Melilla, de la verja de Ceuta y Melilla hace 2 años. Llegaban los emigrantes y iban corriendo a comisaría para que les denunciaran, porque ya con eso no les podían expulsar. ¿Pero en qué país vivimos? El único país del mundo que he visto yo que se haga eso. El único país del mundo. Última ronda para opinar sobre inmigración, aunque después lo enlazaremos también con el tema del trabajo y el empleo. Salvador. Bien, evidentemente uno de los colectivos más importantes de inmigración viene de Sudamérica. Bueno, pues lo que he dicho de la explotación y el expolio que se ha producido en África por los países europeos, trasládalo a Sudamérica, en este caso no por los países europeos, el expolio que se produjo hace siglos por España, por el imperio español, como les gustaba llamarlo. Pero evidentemente decía antes al principio que dónde está, quién es inmigrante y quién no. Evidentemente yo no me considero con más derechos de vivir sobre este país o de vivir sobre esta tierra. No me considero, ni me consideraré nunca con más derechos que otro que haya nacido en Marruecos, en Sudáfrica o en Argentina. Porque es un ser humano igual que pueda serlo yo. Y la desgracia que tiene ese ser humano es que tiene que desplazarse miles de kilómetros para poder desarrollar una vida en paz o con un futuro cierto. Esa es la desgracia y la miseria de la inmigración. Y ojalá
que este país pudiese acoger con los brazos abiertos a la inmigración si evidentemente tuviésemos capacidad. Evidentemente, la inmigración se convierte en un problema cuando no hay trabajo, ni para los de aquí, ni para los de fuera. Hasta hace 5 o 6 años nos quejábamos bien poco de la inmigración. ¿Por qué? Porque se estaba utilizando la inmigración para cubrir puestos de trabajo en precario, para rebajar salarios, para hacer lo que para cubrir aquellos puestos que, como había mucho trabajo, nadie o casi nadie quería. Entonces no nos quejábamos tanto de la inmigración. Es más, casi había eslogans que decía: ponga un inmigrante en su casa o en su vida. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y ahora, evidentemente, esa gente cotizó en su día, produjo riqueza en su día, y ahora, evidentemente, tienen derechos adquiridos que hay que protegerles y conservarles. Antonio. Bueno, yo creo que una de las soluciones que podía haber es de que los mandatarios de los países, yo diría que todos, ¿no?, que yo sé que hay leyes y hablan, pero a lo mejor se lo tienen que poner un poquito más en la agenda, ¿no?, para hablarlo y concretar temas, ¿no? Que si nos mandan a este país, que si no nos mandan, que vienen, que deja de venir, a lo mejor pues tienen que hablar los presidentes de gobierno, y fijar unos criterios y que haya un control, ¿no? Yo estimo que los nativos deben de tener un plus en cualquier nación. Quiero decir, un plus sería un plus español, sería un plus alemán o francés o en otros países, ¿no? Voy a tocar un poco un tema concreto, ¿no?, para que reflexionemos, ¿no? En el tema con la inmigración, con el tema de los colegios, bueno, pues la gente viene, tienen sus hijos aquí en España, se tiene que dar una solución, tienen que ir al colegio, ¿no? Pues eso, pues en muchos casos, pues ha habido que adaptar el profesorado, ha habido que adaptar el centro y ha dado problemas que a lo mejor se ha frenado un poquito a lo que es la calidad educativa de ese centro, que yo estimo que hay que hacer esfuerzos, y hay que sacarlo para adelante. Pero ha habido problemas. La provincia de Valladolid hay un pueblo que se llama Mayorga de Campos, ¿no? Ahí pues me parece que el 30 y tantos o el 40% del alumnado es búlgaro, rumano, etcétera, ¿no? Entonces yo no estoy en contra, yo estoy a favor de que se dé una solución, que lógicamente ahí en ese centro ha habido que adaptar el profesorado y ha habido que hacer un plus para que no hubiera estos retrasos, porque eran los niños en un principio, aunque aprenden muy rápido, más de lo que pensamos muchas veces, pero que ha habido que adaptar por la lengua, ¿no?, y fijar un poco, cultivar un poco su cultura también, ¿no? Ya digo que sí, que hay que hacer esfuerzos por parte de todos, ¿no? Uh-huh. Enrique, para terminar. Para terminar, bueno, pues como siempre es el mismo discurso, el de la izquierda en general, del expolio de Occidente a todos. Bueno, pues España también fue expoliada, ¿no? Entonces deberíamos fuimos expoliados por romanos, por visigodos, por árabes, no sé, quizás deberíamos ir a esos países a pedirles responsabilidades. Casi todos los países del mundo han sido expoliados unos por otros y sucesivamente. No es el único motivo por los cuales unos países están desarrollados y otros no están desarrollados. Porque hasta que se produjo la colonización, por ejemplo, de África, que fue bastante tardía, fue en el siglo XIX, toda la colonización africana, 1870, la época de los imperialismos, África no estaba colonizada, quitando el cono sur, que era Sudáfrica, que llevaba otros 200 años más colonizado. Y no había despuntado. ¿Que podían vivir felices o no? ¿Que se mataban o no? Tampoco lo sabemos, porque no hay datos. El problema de la migración, evidentemente, que los nacionales son más. Los nacionales, para mí, la importancia del nacional está por encima de la importancia del extranjero. Yo, si tengo que dar una ayuda y me dan a elegir ante un nacional y un extranjero, prefiero dárselo al nacional. Así de claro, es mi opinión. Repito que pasa lo mismo que con el tema de las familias.
Los trabajadores que evidentemente han cotizado y que tienen derechos, aunque sean extranjeros, tienen sus derechos. Nadie dice que se les quite. Pero ¿cuántas subvenciones están cobrando con la famosa reagrupación familiar de extranjeros? La ley 4 de 2000. ¿Cuántas agrupaciones familiares se facilitaron con eso? Agrupaciones familiares de hijos, de mujeres y de padres. No había límite. Eso están cobrando ayudas. Están cobrando ayudas sociales, acceso a la vivienda. De hecho, en Madrid fue la primera comunidad que hizo el 20%, creo que, de viviendas sociales iban a ser destinadas a inmigrantes, con lo cual ya había otro plus. No sé, yo entiendo que vale, habrán cotizado, tienen derecho a sus ayudas, pero no pueden tener derechos a más ayudas por el mero hecho de ser un inmigrante, y eso ya lo estamos viendo en Valladolid, en barrios de Valladolid, en La Rondilla, por ejemplo, se dan más ayudas a los inmigrantes que a los nacionales en los centros sociales. Entonces, y cada vez la gente lo ve más, y evidentemente en época de crisis es donde todo esto se ve. ¿Que se animaba a que vinieran extranjeros? Claro que ha habido un montón de empresarios, pero ese es el siguiente tema. Sí, vamos a enhebrar por el trabajo, muy bien. Salvador, empezamos opinando un poquito también, hilvanamos, ¿no? Inmigración, trabajo. Antes te he oído decir que hace 5 o 6 años nadie se quejaba de la inmigración. Claro, hace 5 o 6 años vivíamos en Alicia y el País de las Maravillas, pero al final hemos visto que ni vivía Alicia en este país, ni es el País de las Maravillas, evidentemente. Y hace poco, estos últimos días, hemos oído al ministro Guindos y Montoro también diciendo que ya empiezan a haber luces. Me alegro por ellos, que es señal de que no tienen cataratas, que empiezan a haber luces al final del túnel. Cuestión que alguien un poco más sensato, el presidente del gobierno, se ha tentado mucho la ropa y ha dicho que, evidentemente, mientras haya parados en este país, y el número de parados que tenemos, cerca de 6 millones, él no se atreve a decir que estamos empezando a ver la crisis. Pero de la crisis saldremos algún día, evidentemente. Nosotros creemos, por desgracia, que no va a ser inminentemente, pero lo que vemos es que vamos a salir peor de lo que entramos. Y vamos a salir peor de lo que entramos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la calidad y del número de trabajo que va a haber en este país. Por primera vez, los jóvenes, nuestros hijos, los que podemos decir, es una frase muy, muy manida, nuestros hijos van a incorporarse al mundo del trabajo con peores derechos y peor calidad en el trabajo que lo hicimos nosotros mismos hace ya varios lustros. Por lo tanto, el problema no es tanto como el cuándo vamos a salir, sino cómo vamos a salir y hacia dónde vamos a caminar. Porque si vamos a salir y vamos a seguir en la senda de cometer los mismos errores en el enfoque del trabajo que se han cometido en los últimos tiempos, no habremos aprendido nada con esta crisis tan severa que estamos padeciendo. Con el mismo sistema productivo hacia el que nos encaminan, un sistema productivo basado prácticamente, como hemos estado hasta ahora, en el ladrillo y en el turismo, en sol y playa, saldremos, porque habrá que salir, evidentemente, de la crisis, pero no será la solución, porque en el próximo ciclo malo volveremos a caer. Por lo tanto, a nosotros no nos preocupa tanto el cuándo como el cómo vamos a salir de esta crisis. Antonio. Sí, el tema es muy delicado. Han pasado diferentes personas dando sus opiniones en debates y en el gobierno, pues hay veces que Guindos y Montoro no se ponen de acuerdo para dar una solución. Efectivamente hay luego otras personas que centran un poquito más el tema. Lo que está bien claro es lo que decía mi compañero, que a ver de qué forma vamos a salir.
Los trabajadores han perdido los derechos, las empresas han cerrado, algunas, claro, no todas, ¿no? Hay polígonos industriales que es triste verles cómo están, Entonces, yo entiendo que una de las posturas sería apoyar a los autónomos, pero con medidas rápidas y concretas y valientes, ¿no? No se habla y no se fija nada, ¿no? Eso da un igual a trabajo barato, ¿no? Si hay trabajo barato y todavía las empresas van en ebullición y luego llega el momento y resulta que hay trabajo y se recicla un poquito el tema, pues bueno, nos podíamos ceder un poco todos, ¿no? Pero ya digo que no sé lo que vamos a tardar, si 1 año, 2 o 3 de salir, ¿no? Pero ¿de qué forma? Enrique. Vamos a ver. Los sindicatos, y eso lo he oído yo bastantes veces, en el año 2008 todavía lo estaban repitiendo, que hacía falta un contingente de 450.000 emigrantes en España, cuando estaba creciendo el paro desproporcionado. El año pasado me he quedado sorprendido, porque la cifra la he visto ayer en el INE. Hubo unos 220.000 emigrantes contratados, cuando en España había un 25% de paro. No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, el tema de cómo está España, vamos a ver, si llevamos desde el año 80 desmantelando todo el sector industrial, volcándonos directamente al sol y playa y al, como has dicho, al tema del ladrillo, y olvidándonos directamente de intentar crear algo más, intentar crear empresas fuertes, españolas, porque las que hay españolas no son, o si hay españolas hay 1 o 2, y lo que no se puede hacer es lo que ha hecho este gobierno, que empezó haciéndolo el anterior. No se puede coger y meter dinero en el sector financiero, que es el que nos ha traído gran parte de la crisis, en vez de cogerlo en el sector productivo, que es donde tienes que meter el dinero. O sea, eso es una salvajada, y estamos como estamos precisamente por eso. El Estado, cuando tiene que invertir, lo que tiene que hacer es ayudar, bajar impuestos a empresas, ayudar bajando cuotas de seguridad social, porque siempre será mejor cobrar el 50% de 2 trabajadores de cuota de la seguridad social que no cobrar el 100% de ninguno, que es lo que está pasando ahora. Para terminar, nada, os dejo 30 segundos a cada uno. Bien, hemos oído hablar muchas veces, y desde muchos sectores se dice que la reforma laboral está siendo un fracaso. Bueno, pues yo creo que está siendo un gran éxito. Y lo digo así, está siendo un gran éxito, porque el verdadero objetivo de las reformas laborales que se han aplicado en este país en los últimos años, y digo de las reformas laborales, digo desde el año 2009, la primera que se planteó desde el gobierno del Partido Socialista, acompañada y reforzadas con las que se han planteado en los últimos meses por el gobierno del Partido Popular, están resultando y siendo un verdadero éxito, porque el verdadero objetivo que tenían esas reformas laborales era conseguir trabajos más precarios, que los trabajos fuesen más en precario en este país, cuestión que los últimos datos nos lo dan. Casi más del 90% de los últimos contratos de trabajo son de carácter temporal y a tiempo parcial, y conseguir una bajada generalizada de salarios. Eso es lo que está trayendo la reforma laboral. Por lo tanto, y que era el objetivo principal y primordial que tenía estas reformas laborales. Por lo tanto, para quien las ideó, está siendo un éxito. Y evidentemente, y enlazando con lo que comentaba Enrique sobre cómo es posible que en un país con un 25% de paros haya 220.000 contratos de inmigrantes. Bien, la prueba está bien evidente. Rebajas salariales. ¿Quién se agarra a ese tipo de salarios que son vergonzosos, que se ofrezcan muchas veces? ¿Quién se agarra? Inmigrantes. Inmigrantes porque no pueden volver ni siquiera a su país. Antonio. Bueno, yo creo que efectivamente se dio un dinero a los bancos y había que haberlo canalizado de una forma distinta, y hay que dinamizar el consumo.
y luego lanzar mensajes no tan negativos muchas veces, ¿no? Enrique, Vamos a ver, simplemente tiene razón lo que ha dicho. La reforma laboral lo que está consiguiendo es una devaluación de país, ya que no pueden devaluar la moneda, pues no tiene capacidad el Estado para devaluar la moneda común. ¿Qué hacemos? Devaluar el país. ¿Cómo lo hacemos? Bajando los sueldos. Es una forma de crear puestos de trabajo más baratos. Pues muchas gracias a los tres, a Enrique Lemus, también a Antonio González y al Salvador Arpa por estar con nosotros en esta mañana, en este debate.